porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Felices, le póngase su poderoso micrófono, Rodolfo Payo, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Estaba en alguna fiestita? No, estamos ¿Estaba festejando o no? Sí, la mamita Santa Bárbara. ¿Cómo es eso? Santa Bárbara, va a llover. Ha llovido. ¿Ya ha llovido? Sí. Pero sin muchos truenos. ¿Cómo está, Domingo? ¿Cómo le va? Hola, Wilson. Bien, ¿feliz también? Hermano. ¿Contento? Sí, ahí llevamos, hermano. Entre... ¿Quién se les está riendo? Sabe de Santa Bárbara, ¿no? Santa Bárbara llueve. Llueve. Hay un refrancito, ¿no? Santa Bárbara no sé qué, que truenes y no sé qué. En el área rural general de la Bárbara, en algún sector sin ocasiones llega a caer granizo. Y unos truenos y centellas y todo lo demás. ¿Cuándo es? ¿Hoy día o mañana? Bueno, Diciembre. 4 de diciembre, hoy día. Ha llovido bien, así me gusta Desde la la lluvia a mañana, mí. sí. En las Con otras calma, noches ¿no? también. Sin embargo, anoche creo que ha habido unas pequeñas dificultades en el sitio 7, ¿no? Por Surima. Ah, sí. Sí, por Surima, sí. Es que ha habido granizada, me han dicho. Por eso. Pero aquí ha estado Sí, lluviecita una lluvia. como no suele haber, sin mucho trueno, sin granizo, como benditos por Dios ayer domingo. Sí, ¿No, domingo? Sí, yo creo que estas lluvias van a continuar en sus ritmos, según pronósticos de Senami, y eso es bueno, tanto para el área urbana como rural. En el área urbana, si bien es el tema que la mayoría de las ciudades carecemos de líquido elemento del agua, pero en el área rural urge para las faenas agrícolas, ¿no? Uh-huh. Aunque usted que es agrónomo sabe, el tema del agua es irreversible. Puede llover después de 2 semanas, pero ya no es lo mismo como cuando tenía que llover. No es lo mismo. Pero algo es algo, pero es nada. Una cosa es la precipitación fluvial y otra cosa el riego que puedes tener inclusive de las alusiones. Entonces, yo creo que con estas lluvias tanto va a hacer que la actividad agrícola va a intensificarse, ¿no? Y Rodolfo también sabe, pues porque es hombre de trabajo, ¿no? Sí, El campo. Sí, Wilson. Efectivamente, mira, casi después de un mes que hemos hecho la siembra de la papa, y justamente fue un programa, ¿no? Ha llovido el día el 3 y también ayer llovió, entonces, y también nosotros somos parte de una asociación de transporte pesado que es el 4 de diciembre de Santa Bárbara. Entonces estuvimos ahí visitando allá en Los Álamos. Bueno, también muy contentos por la lluvia que creo que nos ha bendecido a todos los sucrenses, en la mayoría parte de Chuquisaca. Ha estado lloviendo gran parte del municipio de Poroma, hemos estado ahí aporcando el maíz, la papa. Bueno, también hemos aprovechado el fin de semana para visitar a Santa Bárbara, ¿no? Allá en Los Álamos. Ya, entonces han estado en esos afanes. Nos hablaremos ahora de lo de ayer, ¿no? Ahora hablaremos de ayer. Ayer han sido yo digo votaciones porque el que quería elegía, el que no quería no elegía, pero ayer han sido las votaciones para el Poder Judicial. Entonces nos hablaremos de eso después de la pausa, Domingo. Con gusto. ¿No? Sí. Efectivamente. A ver, a los dos les voy a preguntar, ¿ha tenido candidatos? Todavía no me respondan, pues, después de la pausa. ¿Usted ha tenido candidato? ¿Sí? ¿Usted? No, todavía después de la pausa, volvemos. Circuito Electoral. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Parte del consumo de agua diario es útil y bien utilizado. En la cocina, en la lavandería, en el sanitario y en la higiene personal. ¿Cómo evitamos el mal uso del agua? Cerrando bien los grifos. No dejes el grifo abierto cuando laves platos o te cepillen los dientes. No uses bañeras. Así podemos ahorrar mucha agua. El agua es esencial para la vida. Juntos podemos ahorrar mucha agua. Sucre, municipio limpio y ecológico. Iván, el alcalde de todos.
Cuidamos la calidad desde el inicio del proceso. Controles permanentes avalan nuestras certificaciones. Sumamos nueva tecnología a nuestra experiencia. Esta es la nueva planta de Concretec, produciendo en Sucre para Chuquisaca y Bolivia. Trabajamos cada día en el proceso de elaboración de nuestro producto estrella, la mejor vigueta que podemos brindarle, además de hormigón premezclado y plastoformo de alta resistencia. En Concretec creemos que la calidad es lo que hace diferente a las grandes obras. Por eso nuestro servicio es personalizado y a domicilio, cualidades que solo encontrará en la vigueta con el sello Concretec. Adherencia máxima, material superior, mejor ajuste, óptima traba, acero y hormigón de máxima resistencia. Valor concreto para su construcción. Concretec, concreto y tecnología. Volvemos con todo por solo 5 bolivianos en el costo de instalación. 5. Estrenos en series y películas. 5. Eventos internacionales del más alto nivel. 5. Todo lo mejor lo tienes junto a Cotes TV. 5. Sí, aprovecha y suscríbete hoy mismo, con solo 5 bolivianos en el costo de instalación. Descuento válido del 8 de noviembre al 22 de diciembre. Cotes TV. Regala emociones. Comparte pasiones. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. CESA le recuerda que debe pagar puntualmente sus facturas de luz. No se quede a oscuras. Pague mes a mes. Cancele puntualmente. Evítese cortes, así ahorra tiempo y dinero. No pague por reconexiones innecesarias. Sea puntual con sus facturas de luz. CESA, su empresa, la energía del desarrollo. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, AE. El Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, en el marco de sus atribuciones, se hizo presente en la fiscalización de Proyecto de Construcción Tramo Monteagudo-Muyupampa, Tramo Muyupampa-Ipatí, Túnel Incahuasi, y el tramo El Salto Padilla, donde acompañados de autoridades nacionales, departamentales y representantes de los municipios y organizaciones sociales. En dicha inspección, los asambleístas pudieron evidenciar de la situación actual de las obras que son parte de la Diagonal Jaime Mendoza. Si bien existen avances en algunos tramos, en su mayoría se pudo apreciar retrasos por parte de las empresas constructoras, por lo cual la Asamblea sugirió y emplazó a las empresas en acelerar los trabajos que son parte de la Diagonal Jaime Mendoza. Legislamos, fiscalizamos y deliberamos por el futuro de Chuquisaca. Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, para una gestión clara y diferente. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale clic a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Circuito electoral. Bueno, ahora sí, después de la pausa, tenía candidato Rodolfo, candidato, a ver, le he dicho, ¿no? Me han mandado mensajitos. Si ellos han hecho campaña por 2 candidatas, me han dicho, cuénteme. Bueno, nosotros desde un inicio, como Bolivia Somos Todos, hemos sido claros, ¿no?, de que no íbamos a ser cómplices de estas elecciones, que ya tenían cierto tinte, estaban amañadas en diferentes eventos que hemos tenido a nivel nacional, al menos en Chuquisaca. Como Comité Ejecutivo Nacional, Luis, no nos vamos a prestar a ese juego. Creo que es muy importante el tema de quienes administran la justicia. Vemos en ese tiempo, ya hemos visto con clara muestra y de una visión muy amplia de que la justicia es manejada por el gobierno. O sea, no nos vamos a negar. Hemos visto casos, en estos 2 años hemos visto la realidad de la justicia, hemos vivido muy de cerca en la situación de Damián, que la justicia es un brazo coercitivo de este gobierno para callar a quienes oponen. Si alguien me dice que es mentira, yo estoy dispuesto que me diga por qué, yo le voy a decir por qué es un brazo coercitivo para callar a dirigentes o líderes. Además, hemos perdido ya el derecho a pensar, opinar de manera diferente. Entonces, en ese sentido, como Bolivia Somos Todos, no hemos tenido candidato. Tal vez alguien quiere
hacer figurar, ¿no? Entonces yo de manera muy sincera quiero decirle a Wilson y a toda la población y quienes en su momento a través de nuestras versiones no hemos tenido, creo que tenemos una visión muy clara, amplia, tenemos que cambiar la justicia, pero no podemos prestarnos a estos juegos, a estas chicanerías, de hacer ser traficantes de la política, hacer ese trabajo sucio para alguien, ¿no? Entonces no hemos tenido candidato como Bolivia Somos Todos, Wilson. ¿Y Domingo Martins ha tenido candidato, candidata? No, yo creo que Wilson, antes de saludarla, Rodolfo. Hace rato ya nos hemos saludado. Sí, no, yo no lo saludé. Para este bloque. Yo no lo saludé. En cada bloque tiene que saludarlo. Qué gusto verlo desde la tele. Ahora sí. Yo creo que uno tiene siempre por alguien que simpatiza. Entonces, yo te quiero decir, si bien además una elección bastante especial, esta elección donde no podías hacer una campaña abierta como puedes hacer en una elección tanto a nivel nacional, departamental o local. Entonces, este tipo de la elección era que se difunda sus méritos a través en este caso, a través del Tribunal Electoral. Entonces, obviamente que nosotros hemos ido a votar, y cuando votas tienes que escoger a las mejores personas del conjunto en este caso, de candidatos que tenías que escoger, y obviamente hemos tenido que nosotros tomar una posición, pero vuelvo a decir, campañas y candidatos firmes no hemos tenido, sino en forma personal cae muy bien. Hay mucha gente que creo que tenemos que confiar en alguien, tenemos que confiar en algo. Lo otro significa que no confiemos en nada y no tengamos autoridades, y existe inclusive un vacío de poder donde, yo te digo una cosa, Wilson, y perdona que te diga, en el ámbito de una comparación, lo que el pasado con el día de hoy, ¿cómo se elegían antes a los magistrados del Poder Judicial? Estamos hablando del Poder Judicial. Se cesaban y se repartían. ¿Cuántas te corresponde a ti? ¿Cuántas a vos? ¿Cuánto así? Y punto. Entonces, 4 o 5 personas, los líderes políticos o las coaliciones que se tenían en ese momento, son los que definían. El día de hoy, con altibajos, con algunos temas, algunas debilidades de repente, pero el hecho de poner a consideración un grupo de personas, un grupo de profesionales a consideración de la población, creo que estás democratizando aún más. Estás poniendo por lo menos que opinen algo. Antes no tenías derecho a opinar. Entonces, eso ha hecho que, vuelvo a decir, nos parece que hay que profundizar, falta muchísimo, y yo creo que hay cosas que hay que ajustar muy bien. No está de los mejores, no está yendo por buen camino como todos los bolivianos quisiéramos que vaya. Sin embargo, creo que es un avance significativo. Ya no están eligiendo, te voy a decir 4 o 5 personas, sino está eligiendo la población. Si tú haces comparaciones, hay gente que ha tenido 30.000, 30 y tantos mil, porcentajes de 30, 32.000. Mira, en el pasado, yo recuerdo muy bien, te voy a dar un ejemplo, en la época del Acuerdo Patriótico, cuando el 89 fue electo el tercero votado. ¿Y cuánto tenía ese tercero? 16%. O sea, hizo una alianza con la ADN, con el 21% creo que tenía, y gobernaron. Te estoy hablando para manejar, como somos ahora, en ese momento eran 6, 7 millones, 10 millones de habitantes en el país. El día de hoy, por departamento, estamos hablando de porcentajes superiores a aquel porcentaje. Estamos hablando de magistrado. Entonces considero que estos elementos se ha avanzado muchísimo, no es como sucedía en el pasado. El día de hoy creo que tenemos avances significativos, y obviamente hay factores, ¿no?, que se comentan del voto nulo, por ejemplo, que no es, yo creo que el voto nulo no es atribuible, no es patrimonio en este caso de una oposición a este gobierno, que solamente hay varios factores que el hecho creo que no se ha socializado muy bien, muy poco se los conocía a muchos candidatos. El hecho de tener 2 papeletas, había cierto nivel de confusión, principalmente en algunos compañeros que no estaban al tanto, que venían a votar del área rural, no conocían muy bien a los candidatos y no sabían la forma como iban a votar, y han preferido, yo ayer veía en un recinto electoral, decía un compañero de Padilla,
que salió del recinto de la Recoleta y decía, qué bien, debías encontrarnos hace 5 minutos para orientarnos cómo tengo que votar. A todits yo les he votado, para todits. Entonces es voto nulo. Entonces el voto nulo no es patrimonio de la oposición, que en momentos dicen, es gracias a nosotros patrimonio el voto nulo. Obviamente ha debido tener su porcentaje, que ha debido ser partícipe en este tema del voto nulo, pero no es patrimonio, no debe atribuirse, sino son varios factores que han hecho que la población tenga una decisión por el votar nulo y blanco. Ahora el voto nulo quieren ligarle al voto nulo, asociado que el voto blanco quieren ligarle al voto nulo. Una cosa es el voto nulo y otra cosa es el voto blanco. Entonces no puedes ir juntarlos los dos y vale el término. Entonces yo creo que son factores que han sucedido el día de ahí. Sin embargo, te repito, nosotros hemos ido a votar y obviamente hemos tenido simpatía por muchos candidatos, por donde hemos tenido que tomar una posición. ¿Por quién, pero? ¿No? Porque usted ha estado ayer con uno de los candidatos, ¿no? Sí, no, yo te voy a decir una cosa y no hay cosa. A mí me parece muy bien, por ejemplo, yo soy uno de mis docentes con muchas características en la Facultad de Derecho, el doctor Sevilla. Ya, del grupo que tenía, sí, he sido mi docente de familia, un docente con muchas características en la Facultad de Derecho. ¿Ya? Y Orlando, hemos trabajado en la alcaldía, tú sabes muy bien. Orlando Ceballos. Claro, Orlando Ceballos, hemos trabajado en la alcaldía, hemos compartido muchos momentos con él y hemos considerado un hombre con muchos principios, un hombre que viene del área rural, viene de San Lucas, y consideramos con un cierto nivel de formación, al margen de ser abogado, él es sociólogo, donde consideramos que a partir de ciertos niveles de principio podemos tener un nivel de confiabilidad y hacer que estas personas puedan tener un cierto desempeño favorable en estas instancias. ¿Y usted por quién ha votado ayer? Bueno, yo primero quiero hacer mención cuando dice aquí el estimado, antes va a contar después, ¿por quién ha votado ayer? No, yo he votado nulo. Ya. ¿En los 4 casos? Sí, a nivel general he votado nulo, porque creo que no puede ser cómplice, como la mayoría de la población ha rechazado estas elecciones judiciales desde un inicio que estaba amañada por todo, ¿no? Antes coteaban la justicia, hoy trafican con la justicia. Y el pueblo creo que en estas elecciones ha mostrado ese sentimiento. Antes se coteaba, ahora trafican y además utilizan como un brazo coercitivo, ya lo decía, para callar a quienes no comulgan con su ideología o con su forma de pensar. Más allá de todo, cuando Domingo hace mención de que el pueblo, que no hay que confundir eso, es clara, yo le digo, honestamente, no es un insulto cuando el movimiento al socialismo, este gobierno, pretende hacer creer a la población con sus teorías falsas, cuando quieren decir, no, que no hay que confundir eso, no. Es una ofensa para la inteligencia. Yo vengo del área rural, Wilson. Vengo del área rural, pero a mí me ofende, honestamente yo me siento ahorita ofendido cuando me quieren ver por tonto. No soy tonto, ni puedo ser útil, pero tengo un poco de criterio y puedo analizar. Hoy estoy llegando del campo, después de labrar todo esto, pero siento que en estas elecciones un 68% ha rechazado este sistema, estas elecciones que desde un inicio estaban amañadas, más allá de que habían ciertos candidatos, le ha dicho no, porque estas elecciones, obviamente, en un momento hacíamos un análisis de que ahí te han puesto a ciertos candidatos, ¿cuál de estos 4 masistas puedes elegir? Entonces la población ha dicho no, ninguno de estos. Yo me pregunto, ¿cuál de estos candidatos tienen una capacidad en tema de judicial, que en otros tiempos se conocía, son hombres intachables, hombres que podían manejar con pulcritud, con verticalidad, con transparencia? La justicia ha tocado fondo en el país y veo con mucha preocupación. Y nosotros en ese sentido, ¿por qué votar nulo? A muchos dirán, no, tiene que justificar. Creo que la población ha tomado conciencia que no confía en este gobierno. Y cuando este gobierno se mete, como otros gobiernos, para manejar la justicia para sus intereses, hoy, desde el ciudadano común de a pie, tenemos que buscar la independencia judicial. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Que el poder ejecutivo, el poder legislativo no puede manejar el poder judicial.
Entonces tiene que ser independiente como está en la Constitución Política del Estado. Pero no está. Entonces creo que ese es el sentimiento. El 68% del pueblo boliviano ha manifestado, ha demostrado con su voto, más allá del nulo, del blanco, todo aquello. Entonces tenemos que tener un órgano judicial independiente del poder ejecutivo legislativo. Entonces, pero tampoco puedan ofender a una decisión del pueblo cuando quieran buscar cómo justificar. Yo me pregunto, si el 68% de la población boliviana ha anulado, como nulo o blanco, ha rechazado estas elecciones, yo me pregunto, ¿es legal? Para que Evo Morales sea presidente, obviamente el 50 más 1% tenían que votar para él. Y ahora el 68, 70, o un porcentaje por encima de los 51% se ha manifestado y ha dicho que no está de acuerdo con estas elecciones judiciales. Pero pese a eso, sabemos cómo se haga, igual van a hacer. Y cuando el presidente o el vicepresidente nos quieren tomar por tontos, por estúpidos, que con 100 y tantos votos, igual pueden ser. No hay legitimidad. Entonces creo que estamos mal. Yo lo único que quiero decir que no nos pueden tomar por tontos. No somos tontos, tampoco somos estúpidos. Es una ofensa para el boliviano cuando nuestras principales autoridades nacionales y principalmente otros... Yo quiero pedir que por favor que no se presten a ese juego, que no sean borregos ni yuncos cuando quieren decirle, cuando quieren seguir la línea del presidente o cuando quieren seguir... ¿Qué decía Álvaro García Linera? Cualquier cachafaz que quiera violar la Constitución Política del Estado. ¿Quiénes han violado primero la Constitución Política del Estado? ¿Dónde están esos cachafaces? Estarán en la cárcel. Entonces, pareciera, ¿no?, que los bolivianos no tenemos memoria, pero creo que en un sentido común es momento, pues, no somos tontos y que no nos ofendan a la inteligencia del boliviano, que podemos analizar y podemos decir, estas elecciones judiciales, Wilson, claramente más del 68% ha rechazado estas elecciones judiciales, pero pese a eso, este gobierno va a instalar y va a nombrar y van a posesionar a estas autoridades judiciales, lo cual no goza con el respaldo de los bolivianos. Y me pregunto, ¿qué será más allá, no? Después le voy a dar unos 10, si no, Domingo se va a quedar aquí de espectador. Y vamos a ponerle tiempito, podemos ponerle 3 minutitos para que nadie se exceda. Domingo, ¿es legítimo? ¿Es legal? Con tan baja votación, ¿uno puede sentirse orgulloso de ser magistrado? Mira, Wilson, yo creo que, primero vuelvo a decir, creo que nadie puede atribuirse el hecho de que no es el porcentaje mayoritario que ha obtenido el voto nulo, que son mis votos o es de la población en su conjunto. O sea, es un grupo de gente que puede tener un punto de vista que se lo puede respetar, aunque no se lo comparta, ¿no es cierto? Entonces nadie puede decir, esos son mis votos míos y por lo tanto yo hago lo que sea. Ya te estoy diciendo, ha habido una serie de factores para que han llegado a confluir para que pueda tener esta cantidad de votos nulos. Ya te decía, el desconocimiento, se ha hecho la Corte Electoral, el Tribunal Electoral ha hecho muy poca difusión de los méritos de los candidatos. No conocía a mucha gente y ha preferido votar nulo. Por otra parte, vuelvo a decir, creo que de lo que ha sucedido en el pasado y cómo se elegían, el día de hoy se ha avanzado, se tienen ciertos niveles. Por otra parte, Wilson, y en el ánimo del respeto, no se trata aquí de gritar, no de gritar, hay un respeto que se corresponda, más allá que hayamos venido después de como acaba de decir, de una actividad, hay que hacerlo con la cordura y como corresponde. Mira, Wilson, yo le digo a Rodolfo, los magistrados tienen una vigencia de 6 años en los diferentes niveles de la justicia. Cuando estaban eligiéndose hace 6 años atrás, los que ahora dicen que son contrarios al MAS eran correligionarios fuertes del MAS. Ejemplo te voy a decir, doña Hilda Saavedra era senadora del MAS. Y tienes grabaciones, cómo se defendía al propio Evo, al vicepresidente y toda la gente, el conjunto.
no llegas a tener un apetito de grupo, personal, político, lo que seas, te vas al frente y empiezas a sacar todos los... Es como cuando uno se divorcia de repente. Sacas a relucir los defectos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, Wilson? Y hay que decir la dimensión, o sea, no puede ser en un momento que te guste y en otro momento que no te guste. Y por temas políticos. Hace 6 años, mucha gente que está, esa versión que indica Rodolfo, decía lo contrario. Porque mucha gente que los que están saliendo, los que acaban el 3 de enero, los magistrados, mucha gente entraron en esa época cuando mucha gente era parte del MAS y se critica actualmente que también son parte del MAS. Se eligió también bajo esas condiciones. ¿Fue esa gente la que eligió? ¿Qué pasaba, por ejemplo? A ver, ¿de dónde surgen los desquebrajamientos o las divisiones que ha existido? Tú recuerdas, Wilson, y todo el mundo conoce. Habían dos o tres candidatos para la gobernación y un candidato con muchos méritos, que es un amigo personal y corresponde con muchos méritos, compañero con mucha ascendencia sindical, que ha trabajado desde diferentes niveles. Y después volveremos para que continúe. Diferentes niveles. Yo se lo voy a resumir y voy a preguntar. A ver, ¿qué está queriendo decir Domingo? Que hace 6 años, ustedes, o muchos de los de Bolivia Somos Todos y Chuquisaca Somos Todos, que eran del MAS, festejaban este tipo de elecciones en el Poder Judicial. Ahora están al otro lado y están rechazando. Falso. Primero, no podemos ser traficantes de la justicia. Creo que sí. Domingo, se entiende que no podemos ser traficantes de la política. La justicia es uno de los conceptos más honestos que el ser humano tiene que analizar y tiene que practicar. Yo, por ejemplo, me puedo autoevaluar, me puedo juzgar. Rodolfo País será justo, Domingo Martínez será justo. Entonces, estamos hablando de la justicia, primero. Segundo, no estamos hablando de política. Creo que para hablar de la justicia, yo pienso que hay que hacer una autoevaluación. Estamos hablando de justicia y es algo muy sagrado para un país hablar de la justicia. Cuando haces la pregunta, Wilson, hablemos de la Asamblea Constituyente. En ese se debatió, ¿no? Viene de ahí para las elecciones judiciales. Cuando quiere confundir, por eso, para mí es una ofensa cuando dice que Hilda, no sé, no viene al caso, al tema. Hablaremos de la justicia. Justicia. Entonces, cuando hablamos de la justicia, yo pienso que por eso, primero debemos despolitizar. Y decía en la anterior, cuando decía, no podemos ser borregos, no podemos seguir. Quienes conocemos a este gobierno que en su momento se ha debido apoyar, hemos debido apoyar, sabemos que hay algunas cosas buenas que se ha hecho, pero cosas malas. Hoy, para mí, este gobierno utiliza a la justicia como un brazo coercitivo, con eso puedo decirlo todo. Pero hace 6 años se ha intentado de que la justicia se pueda hacer transparente, democrática, elegir. Pero hoy, en estas elecciones, no se ha dejado participar a las personas que realmente eran capaces o cómo. ¿Cuál de estos, quienes han sido candidatos, pueden demostrar? Y hay muchos que se han quedado fuera. ¿Y cómo se ha manejado? Entonces, por eso desde Bolivia dijimos, son unas elecciones amañadas. Cuando dice que no se ha difundido, que no se ha hecho campaña. Yo he visto y recorro a diario, Wilson, permanentemente diferentes. Hoy hice una parada muy cortita allá en Mamita Santa Bárbara, en Los Álamos, después de recorrer Millún y Chijmul y después de venir de ahí del campo. Entonces decían, han instruido por quienes tenían que votar, o no han hecho en los municipios, o no han hecho en los distritos, o no han utilizado las organizaciones para instruir por quién tenían que votar, por quién. Pero si un gobierno, con todo su aparato, con todas sus confederaciones de organizaciones, están direccionando para que manejen la justicia, me parece pues de manera ilegal. Y después le voy a volver a preguntar, hace 6 años era el mismo gobierno, hace 6 años era el mismo método, hace 6 años también se votó, pero algunos de Chuquisaca Somos Todos y Bolivia Somos Todos estaban felices y contentos. Ahora, Domingo, yo le haré una preguntita para que entre usted. Estoy viendo los resultados, esto es del Tribunal Agroambiental. El primer lugar
tiene el señor Rasguido, si lo pongo de ladito tal vez voy a ver mejor, 382.560 votos, de un total de votantes habilitados 6.400.000. ¿No es una vergüenza de votación para considerarse magistrado con esa poquita votación? Mira, Wilson, yo creo que hay que ver el fondo de la situación. Yo le decía a Rodolfo, él lo decía, no hay que politizar, no estamos hablando de política. Él cuando empezó a hablar de su primera intervención dijo, este gobierno utiliza brazo operativo. ¿Cierto? Entonces por eso le digo, creo que no hay coherencia en lo que dice. Yo quiero decirles, Wilson, más allá de la votación, de la cantidad de votación, que por cierto son porcentajes bajos, hay que decir porcentajes bajísimos, pero más allá que estás diciendo, 300 y tantos me dicen, ¿cierto? Antes elegían 6 personas, y no 300 votos, 300.000 votos. Entonces, yo creo que, y es más, yo creo que estas personas, por lo menos por donde yo he ido a votar el día de ayer, creo que son personas que tienen experiencia profesional, larga trayectoria profesional, judicial, conocen. Entonces, y todavía esperaremos el desempeño y hay que valorarles. Antes de ingresar ya está haciendo, no sabe nada. Mira, Wilson, yo creo que cuando uno habla con un resentimiento ante alguna situación que no ha podido lograr, suceden estas cosas. Te voy a dar un ejemplo. Te decía, voy a terminar de decirte, cuando existían los 3 precandidatos a la gobernación, eran los del MAS. No se ha logrado por uno de los candidatos y se arma una fracción. Y se dice, estamos en contra del MAS. ¿Qué pasaba si elegíase su candidato que era del MAS? ¿Hubieran seguido con el sistema? O sea, si elegían al candidato. ¿Por qué se han ido a otro lado? Porque no ha logrado ser el electo. O sea, es la persona que se ha definido por esa persona para que vaya a la contienda electoral en la gobernación. ¿Eso sucede? O sea, mucha gente, por eso que te digo, hace 5 o 6 años están bajo este sistema. Y a mucha gente que está saliendo en este momento se les dice inclusive que tiene ligación con el MAS. El fallo del anterior día se dice, estos magistrados son masistas, mucha gente opina eso. Entonces yo creo que no corresponde que cuando uno está en un partido hay que alabar, hay que hacer tal cosa, y no te dan un chupete que corresponde, entonces empiezas a hablar cosas diferentes. Entonces yo creo que la coherencia, la política no es mala. Hay que hablar de la política, no es mala, es buena. Yo creo que lo que falta es valorarla, hacerla que ponerla en un sitial que corresponde y con gente, sí, evidentemente, que tenga ciertas condiciones mínimas para poder conducir por el camino que corresponde. Y nosotros, particularmente en lo personal, yo respeto a estas autoridades judiciales que han sido electas y esperamos que hagan buen trabajo. Las respeto, porque es un poder importante que está en Sucre y hay que darles la validez y todo el respeto correspondiente, porque así con esos porcentajes bajos, pero ese es el juego de la democracia, ha habido una participación considerable de la población votante y están ahí electas. Ya volvemos. Rodolfo, si Damián Condori hubiera sido el candidato a la gobernación por el MAS, ¿usted hubiera estado defendiendo estas elecciones? Bueno, hacía mención de que la justicia, cuando hacía que nosotros, yo quiero decir a Domingo, yo no somos resentido, el MAS, pero alguien tiene que cambiar el sentido de hacer política y alguien tiene que cambiar, tampoco soy un borrego de este gobierno, yo he sido dirigente sindical, yo he sido segundo secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos, pero no he sido borrego de este gobierno y no voy a ser, porque creo que los principios ideológicos más allá, y no soy resentido del MAS, pero yo voy a luchar porque la justicia sea independiente. Si Damián hubiera sido gobernador y hubiera tenido sus candidatos, igual la justicia tiene que ser apolítica. Solo así vamos a tener credibilidad en la justicia. Como en otros países. No podemos utilizar a la justicia así estemos en el poder nacional, en el poder departamental. Antes coteaban, hoy trafican con la justicia. Me preocupa bastante. Desde que tengo uso de razón he escuchado y conozco a muchos actores políticos en el país, en el departamento, a don Domingo le conozco, desde que tengo uso de razón. Pero mira ahora, ¿dónde está?
obviamente es su derecho, pero principalmente yo, más allá de los colores, de todo, creo que la justicia tiene que ser independiente de todos los colores políticos. Y en ese sentido voy a que la justicia hagamos diferente. El mayor legado que podemos dejar por este paso de la vida es dejar una justicia independiente, una democracia plena. Hoy, ¿consideran que vivimos en un país justo, democrático? Pienso que no. Entonces, en ese sentido, Wilson, por eso la población, los ciudadanos de a pie se han manifestado. Pero yo me pregunto, si estas elecciones judiciales hubieran sido con hombres creíbles, con personas que realmente tenían la confianza de la población y no hubiera sido tan politizado como lo ha hecho, porque la mayoría de los candidatos han sido en algún momento funcionarios. Entonces sabemos, y también sabemos cómo se ha digitado para su preselección, entonces no ha habido la credibilidad. Y la población, más allá de nuestros análisis, de nuestros discursos, la población tiene la figura clara, que no confía en este gobierno y que no confía en la justicia. La pregunta, más allá de todo esto, ahora, ¿qué hacemos para cambiar la justicia? Pero sabemos, Wilson, de que aunque con 1 o 2 votos, aunque con el discurso tan estúpido y una ofensa para los bolivianos, han dicho de que igual... Y después volvemos. Ahora estoy viendo los resultados del Tribunal Constitucional Plurinacional para Chuquisaca. El primero tiene tiene 27.347 votos. ¿Cuántos estaban habilitados por Chuquisaca? Casi 350.000. ¿Eso le da legitimidad? ¿Qué te dice la normativa electoral? Nos guste o no nos guste. Estamos hablando de los votos válidos. Había más de 300.000 habilitados, inscritos, habilitados para emitir su voto. De esos 300.000, un porcentaje aproximadamente del 58%, 60% de la población ha votado nulo, ¿no es cierto? Un porcentaje. Entonces queda un porcentaje de votos válidos, que sí están de acuerdo con los candidatos. Por eso han votado válidos, pues por una u otra opción. Y de ese porcentaje tiene 27.000 votos, que considero es un caudal electoral bastante considerable, que le da cierto nivel, por eso te digo, cierto nivel no solamente de legalidad, porque está enmarcado en todo en el proceso electoral de acuerdo a la normativa que se requiere para las elecciones. Entonces, yo creo que, vuelvo a decirte, y no es delito haber sido funcionario, pues, en un momento dado. Entonces, ¿cómo podría ser magistrado sin haber trabajado en ninguna parte? Justamente te valoran pues los méritos donde has transitado, donde has trabajado. Y yo particularmente te vuelvo a decir, por los candidatos que te he mencionado, por esos dos candidatos les he visto un desempeño profesional bastante considerable y eficiente. Alguien al doctor Revilla, vaya a decirle que, en su labor de docente, ¿cómo ha sido? Es un docente, considero, bastante prófugo, un docente bastante de alto nivel. Orlando Ceballos ha estado trabajando en la alcaldía municipal, ha tenido diferentes niveles de participación, y aquello no es delito. El delito de haber trabajado en alguna parte, o sea, los que hayan trabajado en una institución estarían vetados en este caso para ser magistrados. O sea, tienen que haber trabajado y ganar experiencia en muchos niveles. Domingo, si cantaría los resultados, diría: primer lugar, ayer, para el Tribunal Constitucional Plurinacional, 139.196 votos nulos. Segundo lugar, ¿cuál candidato? Ninguno. Segundo lugar, votos blancos, 36.756 votos. Tercer lugar, se han hecho ganar por nulos, por blancos, 27.000 votos. Esas son las reglas actuales que tenemos en la democracia. Y lo que decía Rodolfo, ahí comparto. Habría que ver un nivel de cambio, pues, para que no estemos a ese juego. O sea, otras las reglas de juego. Y cuando sean otras las reglas de juego, que digan, por ejemplo, decirte, pues, si hay un porcentaje elevado de nulos, entonces ese es el que debería haber un nivel de la anulación correspondiente a los candidatos que han tenido poca votación. En este caso, el nulo y el blanco no se contabiliza, solamente se contabiliza la distribución de los votos válidos. Entonces, hay que cambiar, pues, en el futuro las reglas de juego. ¿Tienen propuestas, Rodolfo? ¿Qué proponen para que se haga una próxima? Porque la elección
no se puede cambiar, eso dice la Constitución. Claro. Bueno. Se puede cambiar tal vez la forma de selección. ¿Qué proponen ustedes? Primeramente creo que ha sido unas elecciones amañadas. El pueblo, el soberano, ha demostrado y no se ha prestado a ese juego. Más del 68% anulado. Es cuando, si nosotros para ser dirigentes de una determinada organización, vamos a unas elecciones y la mayoría de nuestras bases votan nulo o blanco, nos inhabilitan, nos anulan las elecciones, no vamos a ser ninguno de los tres autoridades y se tiene que convocar a nuevas elecciones. Eso pasa en cualquier organización, en cualquier parte del país, ¿ya? Pero al extremo de que ellos han hecho las leyes, las normas, el tema, todo esto, para poder cómo validar por encima de la mayoría, igual van a ser posicionados. Como propuesta, el órgano, la estructura judicial tiene que ser apolítica, no puede ser manejado por el poder político, por el poder ejecutivo, y eso es un derecho que hay que darle al pueblo, al soberano. A ver, ¿cómo elegirían los candidatos? Más allá de, primero, de que estas elecciones que han sido amañadas, tienen que anularse. Es una propuesta, es un decir, pero sabemos que el gobierno tiene todo el poder y el control, pero se tiene que buscar ante instancias, ante los organismos internacionales, que no puede ser entonces en una determinada organización el que tiene menos votos y la mayoría de las bases les rechaza, igual va a ser autoridad. Entonces, propuesta. ¿Cuál sería la propuesta? Primero, de que hay que cambiar el sistema de las elecciones judiciales. Uno, de que no puede ser manejado por el gobierno ni en el parlamento. Como propuesta, así clara y directa, que en las próximas elecciones el pueblo, el soberano, se tiene que definir y tiene que tener amplia representación desde Bolivia somos todos, se tiene que plantear de que en el Parlamento se tiene que buscar la diversidad de todas las organizaciones, pero para hacerle frente a cómo vamos a cambiar la justicia, de que la justicia tiene que ser independiente. No le he entendido prácticamente nada, pero le diré otro temita. Esta no es la primera vez que los votos nulos y los votos blancos le ganan a los candidatos. Para la constituyente, su amigo Mario Oña, fue constituyente y fue tercero. Primer lugar, los nulos. Segundo lugar, los blancos. Tercer lugar, estaba el MAS. Y cuarto lugar, estaba Mario Oña. Y así fue elegido. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada, ¿se acuerda? Claro, a ver, claro. ¿Esto le da legitimidad al Domingo? No, ¿Son orgullosos de este poco voto que obtienen? Para elegir, en este caso, magistrados, hay una serie de etapas que hay que cumplir previamente. Calificación de méritos, documentación y la decisión en la asamblea. ¿Y quiénes están dentro de la asamblea? Representaciones políticas. No están otra gente. Son representaciones políticas. Y quienes quieren tener representación política y llegar a esas instancias, ahí están los juegos democráticos, que tienen que tener representación. El hecho que no tengan eso, pregúntenlo al soberano por qué no tienen. Es como decir don Samuel Doria Medina, ahí no pasa del 7-8% que tarda la elección. Y todas las elecciones se presenta, y todas las elecciones pierde. Otra cosa es que cada elección se presente un candidato y vaya ganando. Entonces, se presenta 2-3 veces y pierde, también no debe presentarse, pues. Entonces, el director de la casa, ¿sabe qué ha dicho ayer Domingo? Si estos elegidos con tan poca votación tuvieran dignidad, no asumirían el cargo. Pero como sabemos que no tienen dignidad y que están dispuestos a hacer lo que sea por el cargo, seguro que se van a hacer posesionados. Pero están entrando a un juego democrático y a un juego legal. Estamos hablando de legitimidad. Esos son los juegos de la democracia y las reglas que han entrado a jugar. Estamos hablando de legitimidad. Ah, es un tema diferente. Por eso, es un tema y tienen legitimidad porque hay nivel de caudal de votación también. ¿Tan poquito? No en la media esperada. Por eso digo, no renunciaron en el pasado, no renunciaron en anteriores oportunidades, cuando te vuelvo a decir, se elegía entre 2-3 partidos políticos. Los jefes políticos de cada partido definían. Son 6 magistrados, para mí 3, para vos 3. ¿Quiénes? Dame los nombres hasta mañana.
¿Esos tenían legitimidad o legalidad? ¿Ah? Mal de muchos, consuelo de tontos. No es eso. Estamos avanzando. El hecho que me digas de una cantidad de más de 20.000 votos o 200.000 votos un candidato, tiene su nivel, pues, hermano, tiene su nivel. Que es muy poco, sí, de acuerdo. Hubiese sido que tengamos 40, 50, 60%, es otra cosa. Ahora, el hecho que digan yo he tenido 10 votos y renuncio es un problema personal, intuito personal de cada uno. Los resultados ahí están, se ha entrado a juego democrático, ahí están la parte legal, la parte de legitimidad, con observaciones, y bueno, ahí están las reglas de juego. Es como decirte un partido de fútbol, por equivocación uno puede meterse autogol y ese gol se anula. Entonces yo creo que hay varios aspectos que hay que tomar, que hay que mejorarlos desde nuestro punto de vista, pero ahí están los resultados. Yo en lo particular respeto la decisión tomada, les respeto y los deseo que lo vaya lo mejor posible a cada uno de estas autoridades judiciales. No se anulan los goles, pero más goles han metido los nulos. Para despedirnos, Rodolfo. Bueno, Wilson, creo que es un tema, cuando hacía la pregunta hace instantes, que estas elecciones no gozan de la legitimidad del pueblo, primero. Segundo, de que hay que devolver el derecho, la decisión al soberano. Y en ese sentido, hay que despolitizar la justicia. Es una propuesta muy seria, muy clara desde Bolivia Somos Todos, de que no podemos definir, antes se coteaban, hoy se trafica, no tiene que existir. Entonces, desde Bolivia no comulgamos ni con el coteo ni con los traficantes de la justicia hoy. Entonces, desde el pueblo, desde el soberano, ellos tienen el sentido más leal y más correcto para poder elegir a los hombres más probos para administrar y manejar la justicia. La justicia tiene que ser manejada, pero con los hombres más probos y con los más capacitados, desde el pueblo que puede elegir. Oye, a ver, Domingo sabe, y no podemos marear la perdiz, cuando estas personas, quienes han sido candidatos, para mi gusto, personalmente, no gozan pues de la credibilidad. Muchos obviamente tienen su pasado como profesionales, tendrán sus méritos, todos, pero no son creíbles, y eso lo ha demostrado el pueblo. Entonces, ¿hoy qué hacemos? No cree el pueblo en estos quienes pretenden administrar, y por lo tanto debería elegirse. Ojalá que el gobierno pueda dar un cambio, un análisis profundo. Bueno, cambiamos esto de hacer la justicia y que el poder ejecutivo, el poder legislativo no utilice a la justicia, sino que desde el pueblo, desde el soberano. Y aquí juega un rol muy importante el tribunal, el órgano electoral tendría que convocar a unas nuevas elecciones judiciales y se presenten, pero no, tú vas a ir porque gozas con el respaldo y con el aval del gobierno. Así se ha hecho, eso no tiene que existir. Para despedirnos, Domingo. Yo creo que hay cosas que hay que plantear, cosas que son posibles de realizar. Primero, siempre haber representación política, y eso no es malo. Y cada persona, inclusive los magistrados, cualquier autoridad, tiene una cierta simpatía por alguna otra persona. Entonces, habría que cambiar, y para tener hombres buenos, hombres con muchas características, que también no va a ser del agrado de cada uno, tiene que ser del agrado del conjunto. El hecho que hayan tenido cierto nivel de votación dentro de los votos válidos, significa que tienen también un segmento de gente que les apoya. Aunque mínimo, pero tienen un segmento que les apoya. Si no hubiera sido cero su votación. Y ahora, si cualquier fuerza política quiere tener los mejores hombres, unos hombres con, no sé, extraterrestres, estar en algún lugar, preséntenlos los candidatos, preséntenlos. Y ahí entren al juego democrático, hagan campaña y ganen, y mostrando sus méritos. Ya de aquí 2 años se aproximan elecciones nacionales. Pongan a sus mejores hombres, mujeres, las mejores mujeres, y que sean las personas que representen al país y que manejen. Porque el hecho de decir, criticar, bueno, ¿cuál es la alternativa? Hay que hacer reformas. Yo estoy en gran parte, de repente, para lograr que los votos nulos tengan los que tienen en una elección un porcentaje altísimo de un porcentaje de rechazo, de repente tendría que haber otro sistema. Para eso son reformas constitucionales. No se necesita modificar la Constitución para que se tome en cuenta el voto nulo. No. Pero el reglamento que está aprobado en este momento son las reglas que cada uno de ellos han entrado a jugar. Entonces modifiquen, pues, ¿no es cierto? ¿Y quién tiene que modificarlo? En las instancias correspondientes.
Y vuelvo a decir... En la Asamblea Legislativa. Claro, por eso. Donde el MAS tiene mayoría. ¿Y donde no están de acuerdo en modificar? ¿Y por qué tiene mayoría? ¿Y por qué no han modificado entonces? ¿Por qué tiene mayoría? No, ¿por qué no han modificado? Si tienen mayoría, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no les conviene? Porque no los conviene. Pero ¿sabías que vas a tener votos nulos? Claro. Era para todos. Ya se tiene el antecedente de 2011. Sí, pero no es la elección, Wilson, no es para un conjunto del MAS solamente, es para los 10 millones que tenemos. Vivimos en este país. No es solamente para el MAS, para el Chuquisaca, somos todos un sector, es para el conjunto. Ahora que la representación tenga... A ver, si mañana se daría con otro partido político, yo quisiera escuchar su opinión de ellos. Entonces, Wilson, yo creo que hay que trabajar muchísimo, yo creo que hay que ajustar muchos temas, pero vuelvo a decir, yo en lo particular los deseo lo mejor a los magistrados que han sido elegidos y ojalá en el transcurso de su ejercicio profesional de autoridades se hagan cosas buenas y muchas cosas se despejen, lo que otra gente quiere que les vaya mal. Antes de examen profesional ya estamos deseando que les vaya mal. Entonces, pues siempre cuando uno se elige en una comunidad también del área rural, es decir, dirigente también del área rural, que le vaya bien. Entonces también. Siempre hay que dejarle trabajar a la persona. Que le vaya. Yo creo que las votaciones de ayer han ganado los nulos y han perdido los que están imponiendo este sistema judicial. Pero no se alegren los opositores, porque la votación de ayer en porcentajes ha sido muy parecida a la del 2011 y el 2014 volvió a ganar Evo Morales. Gracias, amigos. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Parte del consumo de agua es útil y bien utilizado en la cocina, en la lavandería, en el sanitario y en la higiene personal. ¿Cómo evitamos el mal uso del agua? Cerrando bien los grifos. No dejes el grifo abierto cuando laves platos o te cepilles los dientes. No uses bañeras. Así podemos ahorrar mucha agua. El agua es esencial para la vida. Juntos podemos ahorrar mucha agua. Sucre, municipio limpio y ecológico. Iván, el alcalde de todos. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale clic a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral.